¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal, Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos recomendaciones, hacemos algunos análisis de los libros leídos y bueno, estamos hoy en un episodio más. Bienvenidos sean todos ustedes por vernos. Gracias por vernos, por comentar, por compartir este video. Ya saben, como siempre les digo, estos videos únicamente son para hablar de los libros que nos han gustado desde una visión de lector que recomendamos. Hacemos breves análisis de la obra leída y que queremos compartir con todos ustedes con ese único afán, como les repito, el afán del lector, de que ustedes también puedan acercarse a esos libros que nosotros hemos leído y que hemos disfrutado, nos han gustado mucho, nos han dejado grandes, ya sea aprendizajes, conocimiento, viajes, conocer grandes personajes, historias, etcétera, todo lo que la literatura nos depara. Bueno, aquí queremos compartirlo con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un autor bastante conocido, pero que tuve la suerte de encontrar este ejemplar bastante voluminoso, pero bueno, del cual vamos a hablar a continuación. De hecho, bueno, creo que sería bastante redundante hablar de la biografía de George Orwell, porque todos sabemos que fue uno de los grandes escritores del siglo XX, pero bueno, no está de más recordar un poco quién fue George Orwell, quien nació en Motihari, en la India, en 1903 y falleció en Londres en 1950. Una vida breve, pero bastante interesante, profunda, que nos legó grandes obras, ya sea en la narrativa como 1984, La rebelión en la granja, y este libro que tengo aquí en mis manos, que es su compilación, digamos, llamémoslo así, de sus ensayos. Bueno, Eric Arthur Blair, como era su verdadero nombre, y con el que comenzó a publicar sus primeros escritos, podríamos decir que posee un estilo incisivo, sumamente crítico y mordaz, pero a la vez bastante reflexivo y bastante profundo. Características que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero que no está de más profundizar. Este ejemplar bastante voluminoso lo vi en una librería, lo vi y dije, supe de inmediato que lo necesitaba, ¿no? Dice el escritor e historiador José Luis Trueba que hay libros que uno los ve y dice, necesito este libro. Y bueno, sucedió en este caso con el libro de ensayos de George Orwell. Bueno, sí, y creo también que es un libro necesario para estos tiempos, esos libros necesarios, ¿por qué? Porque se acomodan y hablan de cualquier tema y parecen y son sumamente vigentes en la manera en que abordan los temas. A continuación voy a hablar brevemente de a qué me estoy refiriendo, porque en este ejemplar, que son casi 1000 páginas, pues digamos que en estas páginas hay de todo, ¿no? Hay una multiplicidad de temas que George Orwell va hablando, nos va contando, nos va narrando, nos va haciendo reflexiones profundas, análisis de su época, de historia, de literatura, incluso vivencias personales, dotados de una alta calidad literaria que bien vale la pena leer. Bueno, en estas páginas, aunque hay mucha política, también hay una notable calidad en cuanto a la reflexión sobre los libros, sobre la historia, sobre la evolución del ser humano. Eh, digamos que Orwell es un maestro de los pensamientos y de las ideas. Las hace de manera que tú como lector vas entendiendo qué te quiere decir, te va incluso como convenciendo de su postura que él tiene, ya sea en la política, en la propia literatura, y esa mezcla con la experiencia de él mismo de vida lo hace sumamente interesante. Obviamente, y podríamos decir que en otros tiempos se diría, y como menciona Stendhal o Stendhal, que estaríamos ante un hombre de genio. George Orwell era un ser humano, un escritor de genio, magnífico, sumamente interesante, eh, un gran lector, por supuesto, ¿no? Pero que también tuvo una vida bastante interesante, ¿no? Si ustedes revisan un poco
su biografía, él se iba vagabundar por ahí, viajaba, conocía lugares, conocía personas, tuvo múltiples empleos, ¿no? Y toda esa experiencia de vida también lo fue plasmando en sus escritos. Obviamente sería un poco cansado pues hablar de cada uno de los textos aquí descritos, y de hecho vienen en el índice, si pueden notar que viene de forma cronológica, desde sus primeros escritos de 1928 hasta los últimos que fueron de 1949. Bueno, no obstante, también quiero serles un poco sinceros, más bien bastante sincero, en que a veces la lectura de este libro llega, digámoslo así, a cansar un poco, sobre todo cuando habla de política. Y no porque sea, digamos, por aburrimiento, sino simplemente que a veces hay lecturas y hay temas que como lector, pues bueno, no son tanto de tu interés. En mi caso, por ejemplo, la política, que no digamos que tengo una relación un poco de disgusto y decepción, incluso de coraje con la política, no es lo mío, ¿no? Aunque obviamente George Orwell dice que todos debemos o deberíamos tener una postura política. Bueno, pero ese es otro tema. Bueno, como objeto literario, este libro, si se me permite la expresión, solo me resta decirles que si tienen la oportunidad de leer los ensayos de George Orwell, ¿no? Hallarán en estas páginas mucho mundo, mucha vida, experiencia conjugada con literatura, ¿no? Una experiencia que como lector te deja sumamente satisfecho, y bueno, también son casi 1000 páginas donde, como les decía, vas a encontrar muchos temas de todo. George Orwell hace esa mezcla interesante de vida, experiencia y literatura. Eso es sumamente interesante. Y bueno, y no quiero quedarme con las ganas de recomendar algunos textos que vienen acá. Por ejemplo, se podría mencionar uno que se llama El Albergue, un albergue para personas sin hogar, ¿no? Donde él también vive, para conocer esa experiencia que se siente estar sin hogar, cómo es la vida de esas personas. Tiene otro que se llama Matar a un elefante, cuando él trabajaba como policía, más o menos, más algo así como gendarme. eh, recuerdos de una librería, notas sobre en defensa de la novela, la democracia, habla también reflexiones pacíficas sobre la crisis, y uno muy interesante que habla sobre Henry Miller, que se llama En el vientre de la ballena, entre, bueno, muchísimos otros textos que son bastante interesantes de leer y de conocer. Yo la verdad no había leído a George Orwell como ensayista, y la verdad que es necesario adquirir un libro como este, leerlo, adentrarse en sus páginas. Y bueno, si tienen la oportunidad de leer a George Orwell, pues bueno, vayan por él, en este ejemplar maravilloso que, aunque dice que es de bolsillo, bueno, vean lo voluminoso que es la recomendación del día de hoy. Si pueden leer a George Orwell, Ensayos, en esta edición de bolsillo, muy interesante, que les puede interesar. Bueno, entonces esta fue la recomendación de hoy en Latidos de Simio, los ensayos de George Orwell. Te agradezco por ver el video, que lo recomiendes, te lo agradecería mucho. A personas que tú crees que pueda interesarles el contenido de este canal, pues bueno, compártelo por favor, coméntanos. Siempre leo los comentarios, aunque la verdad a veces se me olvida contestar, debido a mi memoria, pero bueno, gracias por ver el video y ojalá nos veamos pronto en una nueva edición de Latidos de Simio, en esta retroalimentación de lector a lector a la distancia, sin ningún tipo de presunción, sin ningún tipo de presunción, sino simplemente como lectores, ¿no? Eso es lo que siempre postulo. Hablamos como lectores, no como académicos ni como especialistas, que aunque uno ha leído mucho, no debe existir para mí la petulancia de sentirnos más que los otros porque leemos más, ¿no? Simplemente es un estilo de vida que tenemos los lectores que amamos los libros y la literatura. Bueno, entonces no se olviden de leer a George Orwell. Y por cierto, antes que se me olvide, también los invito a que nos lean en los blogs.
palabradesimio.blogspot.com, musicadesimios.blogspot.com, donde hacemos algunos textos literarios, algunos ensayitos, artículos, pero también hacemos reseñas de discos de rock y de metal. Bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias por ver el video. Te lo agradezco. Ojalá seamos poco a poco más suscriptores. Difunde este canal y que ojalá llegue a más lectores. Y ya saben, felices lecturas. Nos vemos en un próximo episodio de su confiable y honesto Latidos de Simio. Hasta la próxima.